Yo creo que sí. Buenas, buenas. Estamos aquí con nuestro querido Federico Rabino del Instituto Fernando de la Mora de Asunción. Vamos a hablar un poco de lo que implica la libertad del trabajo de una persona tenaz, luchadora, que hace mucho ya está en este tema también. A ver qué aprendemos y desaprendemos de paso. Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola Jorge, querido, ¿cómo estás? Mucho gusto, realmente muy agradecido de estar contigo en este espacio. Bueno, la idea es que nosotros aprendamos todos un poco, en el sentido de qué ambiente nos estamos moviendo en base a las ideas que nosotros de alguna u otra manera tenemos afinidad, ¿verdad? Y la primera cosa que nos gustaría es que te presente un poco, que hable un poquito de vos para que la gente que no te conoce todavía te conozca. Bueno, mi nombre es Federico Rabino, soy fundador y director ejecutivo del Instituto Fernando de la Mora de Asunción, así como lo mencionó Jorge. Estoy en esto desde hace un buen tiempo, ya van a ser casi 6 años, en un poco más de lo que es la defensa de las ideas. Soy docente universitario, eh, escribo artículos, análisis. Tengo un podcast que lo lancé este año, que se llama En Honor a la Verdad, que es donde básicamente hago entre entrevistas y análisis personales de hechos que atañen justamente al engrandecimiento del Estado y que perjudican a las libertades individuales de los ciudadanos de este país. Creo que con eso es, es suficiente. Sí, ya un buen currículum, apetecible currículum, Federico, para alguien que se está iniciando o que está con ganas de aprender algo más acerca del tipo de pensamiento que nosotros propagamos, ¿verdad? ¿Cómo te etiquetas intelectualmente o no te gustan las etiquetas? ¿Cómo puedes definirte qué pensás? ¿Que tenés algún actor con quien te relacionás o te asemejás o te apreciás, una escuela, una corriente, no sé? Yo voy a ponerme una etiqueta que a muchos no les gusta. Ujú. Yo me considero paleolibertario. Soy muy seguidor, yo tengo dos autores, uno en particular que para mí es un referente intelectual en cuanto a las ideas, que no le gustan las etiquetas, que es Thomas Sowell. Sowell para mí cambia todo el pensamiento vigente que tenemos hoy en día en cuanto a las minorías, en cuanto a las discriminaciones, que él tiene un libro muy bueno que se llama Discriminaciones y Disparidades, en donde con datos, bueno, justamente refuta toda esta idea de movimientos como Black Lives Matter o los movimientos de las comunidades LGBT que dicen que tienen menos derechos, etcétera, etcétera. Otro autor al cual lo sigo mucho es a Hans Hermann Hoppe. Muchos lo ven como un conservador, un conservador que tiene tendencias del libre mercado, pero hay que estudiarlo y hay que realmente ahondar en cada uno de sus escritos. Me gusta mucho Salerno, básicamente todos aquellos que escriben para el Instituto Mises de Estados Unidos son referentes míos, ¿verdad? Así que realmente no me puedo cerrar únicamente en Sowell o en Hope o en Ancho Bastos. Jesús Huerta de Soto también para mí es una persona que sí o sí, si uno está en las ideas, lo tiene que leer. O Juan Ramón Rayo. O sea, entre cada uno de estos autores hay ciertas discrepancias, hay muchas similitudes y hay muchas discrepancias también con relación a lo que tiene que ver con la defensa de las ideas. Por eso, o sea, yo me pongo un mote, yo me pongo una etiqueta que es el de paleolibertario por una cuestión personal mía, que yo sí tengo, profeso una religión. Eso no significa que yo obligue a las personas que están conmigo a que profesen la misma religión, ni que se guíen por la misma escala de valores. Esa, y por ahí, respondiendo un poco más a lo que me preguntaste, esa es una virtud propia del instituto. O sea, nosotros tenemos personas de tan diverso pensamiento dentro del mundo liberal, es decir, nosotros no le cerramos las puertas a las personas que son ateas, no le cerramos la puerta a las personas que son religiosas, siempre y cuando eso se mantenga en el ámbito privado de uno mismo.
O sea, que no me traten de imponer a mí su ateísmo, ni yo voy a tratar de imponerle a las personas mi concepción valórica o moral religiosa que capaz yo profeso, ¿verdad? Y así también con diferentes temas que suelen ser eh, separadores dentro de los distintos movimientos que tratan de defender las ideas. Exactamente. Y en el fondo, entonces, como fundador del Instituto Fernando Lamora, no es fácil. En un país como Paraguay, donde realmente muy pocas personas valoran lo intelectual y donde la gran mayoría de nuestros intelectuales son de izquierda, radical inclusive. Nuestra prensa es totalmente de izquierda también. Y los empresarios que tenemos en su gran mayoría son pseudo empresarios, son empresarios religados al Estado. Es difícil tener un instituto. Arranquémoslo, ¿cómo te formaste liberal? ¿Verdad? Porque la escuela, el colegio, la universidad te encamina hacia que vos seas pro Estado, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Primeramente lo que quiero saber es eso, ¿verdad? ¿Cómo Federico se formó liberal? ¿Nació liberal por una cuestión así súper espontánea o hubo un punto de inflexión en tu vida donde dijiste, acá pasa algo? Yo siempre cuento esto a mis alumnos, porque yo como docente automáticamente me identifico a ellos. Yo creo que soy uno de los pocos docentes en la universidad donde enseño que les dice cuál es su orientación ideológica o su pensamiento político. Y siempre cuando me preguntan ¿y por qué? Eh, Hay una transformación dentro del proceso. Yo me formé, yo básicamente estuve toda mi vida académica en el Colegio Cristo Rey. Es un colegio que hoy en día yo no le metería, si en el día de mañana tengo hijos, no le metería en el Cristo Rey a mis hijos, porque tiene una formación marcadamente de izquierda. Y incluso en la explicación de su lema, que es ser más para servir mejor, ellos lo dan la explicación desde un punto de vista altruista, no desde un punto de vista del egoísmo personal o del egoísmo racional, que eso lo podemos encontrar con Rand. Tipo sería Entonces, teología de la liberación, más o menos eh, así, Pablo más, más, Freire. o sea, de por sí lo que yo he estado investigando, básicamente el libro de Freire, que es Pedagogía del Oprimido, es como la Biblia de los educadores, de quienes estudian ciencias de la educación. Y ahí ya te Todos, das cuenta, sí, igualmente. y ahí ya te das cuenta cuál va a ser el tipo de enseñanza que se va a impartir en las instituciones educativas. Contra ese esquema hay que luchar. Entonces, en un momento, por supuesto que yo también, por esa constante enseñanza que tenía, eh, uno se adhiera a ciertas ideas y en algún momento yo también creí que el socialismo era bueno. Yo soy honesto y soy intelectualmente honesto. Yo digo, yo en algún momento también creí que las ideas del socialismo eran buenas, pero a medida que uno va leyendo, por eso para mí la lectura es algo elemental, se va dando cuenta, bueno, va poniendo en contraste aquello que cree con aquella nueva información. Ahí tenemos dos caminos. El que es honesto va a decir, ok, había sido, yo me estaba equivocando con ciertas concepciones o con ciertos conceptos que estaba manejando. Entonces, a partir de ahora, bueno, voy a seguir contrastando información y voy a encontrar mi propio camino. Fue de esa manera que yo me convertí en ¿Y liberal. con cuántos años más o menos? ¿O hubo algún Y amigo que te influyó? ¿O se te cayó algún libro del cielo así, ¡paz! Para que vos digas, no, mira, un poco un libro de, no sé. realmente el primer libro que para mí me influyó Pero muchísimo fue, de fue un libro, niño, no un amigo, ni una persona, ni un canal de YouTube. fue un libro, pero también fueron amigos. Acá tiene que ver muchísimo, muchísimo el círculo de amistad, porque el libro que a mí me influyó, yo tenía 21 años, 21, 22 años, y el libro que estaba leyendo en ese momento era Ensayo sobre un gobierno civil, Locke. James John Locke. Y anteriormente había leído, bueno, justamente el contrato social de Rousseau. Y Entonces, sí, hacer ese contraste de ideas fue decir, ok, yo realmente ahora me doy cuenta que estoy completamente a favor de este tipo de pensamiento político, del pensamiento político de Locke, y considero que, bueno, eh, este tipo de pensamiento debería estar materializado. Y por supuesto uno se queda pensando, yo le decía a la gente con la que hablaba, no puedo creer que una persona, esto se escribió en 1648, o sea, estamos hablando
y estábamos, en ese momento era 2010. 2011 o 12, y cuando eso yo también activaba en política partidaria. Y gracias a eso, yo era miembro del Partido Patria Querida, que dentro del equipo joven habían personas que se autodenominaban liberales. Entre ellos, y voy a destacar a Martín Joker, con el cual somos amigos desde básicamente el 2010, es miembro también del instituto, con el cual fundamos después el Instituto Fernando Vera también. Es como que vinimos acompañándonos en todo este proceso. Y con él hacíamos esas discusiones siempre de, bueno, o sea, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Es menos presencia del Estado al fin y al cabo. Eso llevó a la larga a que todos renunciemos al Partido Patria Querida. A mí no me aceptaron la renuncia, sigo formando parte del padrón. Eh, Nada liberales entonces. de esa forma, bueno, yo me empecé a caracterizar con un tipo de pensamiento. Yo en ese momento no sabía que, o no me identificaba, o no me ponía el mote de liberal o libertario. Eso se dio con las lecturas consecuentes que uno va teniendo, ¿verdad? O sea, es muy lindo ver la biblioteca llena de libros. Ahora, ¿qué es lo que yo busco con los libros? Es contrastar las ideas, no solamente tener de autores que se correspondan con la mía. Es lo que decía Mises, o sea, lean todo lo posible, incluso lean aquellos autores que no están de acuerdo con sus ideas, contrasten, sepan cuáles son los puntos flacos, débiles de esas ideas. Y creo yo que esa es la mejor manera. Ahora, el gran problema y que yo veo es que no existe la oportunidad en las instituciones educativas, tanto secundarias como universitarias, de acceder a estos tipos de materiales. Entonces ahí es en donde se hace muy complicado Y esto y capaz... sobre el punto nomás te pregunto, ¿y vos decís que eso es proposital o una cuestión netamente eventual de que este tipo de materiales no se encuentran disponibles para que nosotros podamos leer en cualquier biblioteca de un colegio o de una universidad? Yo creo que tiene que ver con aquello que te mencionaba anteriormente. La Biblia del educador, del que estudia la licenciatura en Ciencias de la Educación, es el libro de Freire. Freire es un marxista destacado, él lo reconoce a sí mismo. Toda la literatura académica tiene que ver con un socialismo a veces vegetariano, en otras ocasiones muy carnívoro, pero siempre se encuentra disfrazado, siempre se evita el término comunismo, porque en teoría también está mal visto el término comunismo, entonces se trata de mantener en el socialismo, socialdemocracia. Yo creo que esa configuración de la educación, que hay que tener en cuenta un factor acá elemental, o sea, de las instituciones privadas tienen que mantener un 80% de correlación de la malla curricular con la que establece el ente estatal, que es el Ministerio de Educación. O sea, realmente no existe libertad, o sea, las instituciones educativas privadas no tienen la libertad de decir, ok, yo creo que estas son las ideas que se deberían enseñar, yo creo que esto te va a dar mayor valor a vos como individuo el día de mañana para que te puedas insertar al mundo laboral y por ende vamos a darte este tipo de ideas. Ahora, yo te doy un ejemplo mío. Yo me recibí En el fondo, la educación privada no es educación privada, No, no es solo educación educación privada. pagada. Digamos, si Exactamente. vos pagás por una infraestructura un poco mejor nomás. Eso y te da un 20, o sea, la institución privada tiene un 20% de libertad para establecer algo diferencial en su currícula. Pero generalmente no pasa por una cuestión intelectual si no le colocan, o sea, no digo que está de mal, ¿verdad? Un poco de arte, natación, no sé, otras cosas, ¿verdad? Pero no Sí. influye en el punto en cuestión, ¿verdad? Generar ciudadanos críticos de verdad, un montón de cosas más. Romper Es el que si status te... quo, analizar la No, economía a fondo. es que si nos ponemos a analizar, Jorge, esta pregunta me hacía un alumno, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy en contra de la educación estatal? Y por el simple hecho que el sistema educativo nuestro, privado y público, va lo mismo. Es un sistema prusiano, es un sistema del siglo XVII, XVIII, en donde se te enseña a obedecer, en donde incluso en la universidad, y esto lo voy a decir, hay docentes que marcan a sus alumnos por pensar distinto. Y le dicen, te estás equivocando. Cuando le piden la opinión a su... Y me tocó escuchar esto. O sea, cuando el docente le pide la opinión en la universidad, le pide la opinión a su alumno sobre un tema particular,
el docente le termina, cuando el alumno le da su opinión, su propia opinión fundada, el docente le termina diciendo, te estás equivocando. O sea, ¿cómo te vas a estar equivocando en tu opinión? Tu opinión puede estar no fundamentada, pero eso no significa que esté equivocada con la línea de pensamiento que vos tengas. Ahora, puedes buscar tu fundamentación con fuentes, con datos, con números, pero de vuelta, eso no significa que vos estés equivocado con tu forma de pensar. Ahora, lo que te está diciendo el docente en este caso es que tu forma de pensar está equivocada y que vos tenés que pensar de esta forma en particular. O sea, al fin y al cabo, la educación es obedece, obedece lo que se te dice, no critiques, no critiques y vas a tener un buen trabajo, de esa manera vas a tener un buen dinero y después vas a poder enviar a tus hijos al colegio y vas a tener una buena jubilación. Punto, ya está. Y eso es peligroso porque el modelo social actualmente está cambiando. O sea, en muchos sectores de la educación, o sea, en muchos sectores del sector privado ya no están midiendo tu título, sino están midiendo realmente qué es lo que vos sabés hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos, y no sé, eso es una cuestión que hay que debatir muchísimo porque es sensible, ¿verdad? Sí, la capacidad que vos llegás a lograr, o sea, lo que vos estás diciendo es elemental, o sea, el título, el cartón, vivimos en una época en donde la gente cree que el cartón tiene mucho significado. O sea, y realmente el cartón es eso, es un cartón. Te dice que sos licenciado en, o que sos abogado, o que sos médico. Bueno, no el médico tenés que terminar ahora, pero Ujú. eh, cuando nos referimos a la parte de negocios o a la parte de filosofía, letras y demás, tenés un cartón. Y más todavía cuando nos referimos a las humanidades en general, siendo un cartón. O sea, lo que vale es cuál es tu pensamiento crítico. O sea, tenés la capacidad para pensar, tenés la capacidad para razonar, podés realizar un análisis o, o no, ¿verdad? Eh, ¿Cómo vos decís, cómo ves? Yo suelo notar dos tipos de personas que tienen nuestra visión, que son los pesimistas y los optimistas. Tipo, el Estado va a caer, el Estado no va a poder aguantar mucho tiempo, el emprendedor va a quitar adelante. También está el sentido, no, se va a globalizar todo, la izquierda va a ganar, las grandes corporaciones ya no tienen manipulados. Justamente por eso lo es este tema que estamos viviendo hoy del encerramiento. Eh, ¿Cómo ves así? Sos una persona, porque realmente sos contracorriente ya por pensar como el 99,5 o 9% de los paraguayos piensan que el Estado es la solución, ¿verdad? Pero, ¿cómo afrontás el futuro desde esta Yo, corriente? yo creo que el futuro, o sea, yo odio hacer futurología, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un análisis lo más certero posible. Yo creo que, bueno, en esto se basa el trabajo que hace el Instituto Mises, que hace el Instituto Fernando Lamora, que hacen otras organizaciones similares a la nuestra, y tiene que ver específicamente con la difusión de las ideas. Y la difusión de las ideas, por más abstracto que parezca, al fin y al cabo es algo elemental, porque estamos hablando de la batalla de las ideas. O sea, ¿por qué hoy en día nos encontramos en la situación en la que nos encontramos? Porque ciertas ideas se encontraron materializadas y fueron puestas en la práctica. Eso no significa, si bien hoy tenemos un conjunto de ideas que podríamos calificarlas de hegemónicas, que son de centro-centro-izquierda o centro-centro-derecha, dependiendo del grado del político que lo trate de aplicar, lo que tenemos que tratar hoy en día de hacer, por lo menos para que más ideas nuestras vayan posicionándose, es tratar de llegar a aquellas personas que son tomadoras de decisiones, que tienen el poder de tomar las decisiones y llevar a cabo políticas públicas que terminen favoreciendo. O sea, a ver, mi ideal, por supuesto, es que el Estado caiga. Mi ideal. Ahora, para eso necesitamos, si hoy en día estamos diciendo que somos el 99,5%, estamos diferenciados de ese 99,5% de la población por las ideas, nosotros tenemos que lograr por lo menos en un periodo de 10 años llegar a un poco cerca de la mitad, de que más personas entiendan estas ideas. Yo te voy a mostrar, porque justamente hace unos cuantos días terminé de leer. Este es un librito que escribió un amigo mío que se llama Javier Silva Salas. Javier Silva escribió sobre la Constitución liberal de Guzmán. Y lo interesante del libro es cómo, y acá se ve cómo se encontró materializadas las ideas en políticas públicas, porque la Constitución de Guzmán está correlacionada con las ideas de Hayek,
cómo Hayek influencia en él y las ideas de Schumpeter. O sea, él Oh, tiene dos referentes ideológicos, por eso en la Constitución de chilena de 1980, durante lo que ellos llaman el gobierno autoritario burocrático, la democracia está limitada, así como Hayek la concebía, como la concebía también Schumpeter. ¿Por qué? Porque hay fuerzas, decía Guzmán, hay corrientes ideológicas que van a utilizar los mecanismos de la democracia para terminar destruyendo la democracia, que es básicamente lo que quiere hacer el marxismo. Y todas las corrientes de izquierda, el marxismo, no el marxismo, el socialismo en sí. Entonces, ¿por qué yo mencionaba el libro? Porque Javier en 100 páginas logra exponer de qué manera, por más de que él me haya dicho, mira, esto realmente es un libro de historia, pero él en 100 páginas logra exponer de qué forma las ideas, una vez que llegan, influyen y realmente influyen por un periodo largo de tiempo, pueden verse materializadas. Y si Chile es hoy en día lo que es, o fue, porque realmente estamos viviendo un proceso en el cual Chile está volviéndose como el resto de los países de América Latina, si Chile fue el país más desarrollado, logró bajar la desigualdad que tanto le gusta a la gente de izquierda hablar, logró bajar la tasa de pobreza, logró aumentar la tasa de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue gracias a la materialización de las ideas que nosotros defendemos. Ahora, respondiendo específicamente a tu pregunta, yo creo que va a ser una batalla ardua nuevamente de ideas. Ahora, lo que yo también estoy viendo y que me preocupa bastante es que muchas veces se suele tratar de defender las ideas de la libertad y se suelen confundir y se suelen exponer a tipos de ideas que para mí, que estoy especializado en el ámbito de las relaciones internacionales, me parecen conspiranoicas. Hablar del globalismo me parece súper bien. ¿Por qué? Porque en la misma corriente de pensamiento internacional se habla de una diferencia entre globalismo y el internacionalismo. sí, Se hace siempre esa diferencia, sí, sí. clara. Pero meter el cuco constante, yo creo que al fin y al cabo lo que genera es eh, que la gente se aleje. ¿Por qué? Porque parece como que no va a pasar eso. O sea, ¿por qué sos tan paranoico? Hay otra forma, yo creo que existen otros mecanismos, pero el meter el cuco constantemente, decir, va a venir la ONU y nos va a aplastar con todo su poder y se va a establecer un gobierno central y nos van a obligar a todos a ponernos la vacuna y que después ya estén asociando las vacunas con la implantación de chips 5G y demás. Y ahí ya empieza a delirar que los polos de la Tierra van a girar y ahí empieza una locura que no termina, más que desespera. ¿Entendés a qué voy? O sea, Mm. para mí la defensa de las ideas tiene que ser claras. O sea, es así. Vida, libertad, propiedad. Te descuidas, termina en la Tierra plana, ¿verdad? Es que por eso te digo, para mí hay que tener muchísimo cuidado Ajá. con las ideas y como cuando, qué es lo que realmente nosotros queremos decir, porque muchas veces al fin y al cabo parece un grupo de trasnochados. Esa es una realidad. O sea, de nada sirve leer un montón de libros si no hay forma o no hay coherencia en cuanto a la defensa de las ideas. Para mí eso y coherencia tiene que ser, bueno, si vamos a hablar de tal cuestión, fundamentemos, mostremos, pero mostremos con datos. O sea, ¿qué pasa? Hay veces que se le invitan a personas a hablar y son personas que en un área hablan súper bien sobre un tema en particular, pero al mismo tiempo son personas que, y no es que quiero que alguien se tome por aludido, no quiero que nadie se tome por aludido, pero son personas que después están hablando en contra de las vacunas y realmente no existe sustento para hablar en contra de las vacunas. Si hoy en día hay enfermedades erradicadas, fue gracias justamente al avance científico que se propagó y se propició en Occidente. Eso lo dice Neil Ferguson en su libro Occidente y el resto. Y que hoy en día podemos disfrutar de ciertas cuestiones que en países como Venezuela están reapareciendo, o sea, enfermedades que ya fueron erradicadas gracias a la ciencia, están reapareciendo porque, bueno, no se cuenta con las vacunas. Y sin embargo hay personalidades hoy en día que están diciendo que no hay que aplicarse vacunas porque es una forma de dominio mundial. O sea, a eso me refiero cuando la defensa se vuelve
se trastoca la defensa de las ideas y pues, parecemos un grupo de trasnochados, porque esa es una realidad. Sí, Se pierde seriedad. son decisiones muy delicadas, ya, ¿verdad? Ahí entra a tallar muchas cosas. Principalmente el tema, bueno, por eso lo que nosotros, lo de nuestra corriente, siempre apelamos a la descentralización, ¿verdad? En el sentido de que hayan varias soluciones y que esas soluciones entre ellas compitan. Ahora, cuando viene una solución dictada desde allá arriba para todo el planeta a nivel global, ahí lo que medio nos pone en riesgo a todos y generalmente hacemos el grito al cielo, ¿verdad? Pero, Sí, como te digo, hay que saber diferenciar muy bien también qué vamos a gritar y no también, ¿verdad? O sea, es una cuestión muy sensible totalmente. que hay que analizarlo con cautela, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Mira, una cosa que yo estoy seguro que vas a compartir conmigo es que la planificación central, que la ingeniería social no funciona en ningún campo, no funciona en ningún ámbito. Creo que tiene que ver con lo que estabas diciendo. O Oye, sea, ¿vos llegaste a escuchar, por ejemplo, esa anécdota que ocurrió en China, una época que, en la China comunista de Mao, que ellos empezaron a liquidar unos pajaritos que venían sobre las plantaciones? No sé si llegaste a ver. Entonces, no, hubo una orden de Mao de liquidar todos esos pajaritos a nivel China total, ¿verdad? Y pobre de los campos donde se encuentran esos pajaritos. Y la gente empezó a matar porque tenía miedo de ser asesinada, torturada, porque encontraban los pajaritos en sus campos, ¿verdad? Porque pensaban que comían todos los... Ya era una época de hambre, ya era el famoso quinquenio chino. Entonces venían los controladores y revisaban si los campos tenían pajaritos y todo el mundo intentaba matar a esos pajaritos, ¿verdad? Porque el análisis que ellos tuvieron centralizado es de que esos pajaritos comían las semillas y todo eso, ¿verdad? Pero ahí empezó una de las mayores hambrunas de la historia de la humanidad, porque había sido los pajaritos los que consumían, eran los insectos que consumían esas semillas. Y que entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo una superpoblación de insectos que arrasó con toda la plantación de aquella época y recuperar eso tardó años, ¿verdad? Y es un ejemplo nomás como quería compartir contigo de una planificación de la centralizada. planificación. Sí, que si sale mal, sale todo mal y todos pagamos esa consecuencia y no tenemos esa retroalimentación de aprender. Mucha gente ya ha perdido esa oportunidad. Totalmente. Y bueno, y con relación a la planificación central, yo por ejemplo no estoy para nada de acuerdo. Yo nunca estuve, creo que desde el momento en que se empezó a aplicar, eh, lo dije abiertamente en todos lados. O sea, la aplicación de cuarentenas estrictas y que eso sea una bajada de línea para todos los países del mundo fue una ridiculez, porque no todas las localidades son iguales, los comportamientos de los individuos no son iguales. Por eso yo siempre aplaudí la decisión del gobierno de Suecia. De decir, no, nosotros no vamos a aplicar cuarentena, acá se hace vida normal, inmunización de rebaño. Hoy en día Suecia está mucho mejor que Nueva Zelanda. Suecia está mucho mejor que Nueva Zelanda. Que Nueva Zelanda en algún momento fue el modelo a copiar. Nosotros, por ejemplo, yo siempre le dije a la gente, o sea, Taiwán fue el país que desde un primer momento se dio cuenta de esta problemática de la pandemia. La OMS, por supuesto, le hizo caso omiso por la problemática política internacional que existe entre China, entre la República China y la República Popular China. Pero nosotros, y nosotros, que somos el único país en Sudamérica que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, no le sacamos ninguna ventaja, ningún provecho. Ninguno, ninguno, porque los políticos al fin y al cabo lo único que les interesa de Taiwán es el dinero que envían y prácticamente que no tiene control sobre el mismo, o sea, sobre en qué gastan. A eso vamos. Si nosotros hubiésemos aplicado algunas de las medidas que aplicó Taiwán, del reconocimiento temprano, de esto, aquello, capaz no hubiésemos necesitado una cuarentena estricta. Capaz no hubiésemos necesitado, no hubiésemos estado en la situación que estamos hoy en día, porque a nivel económico Ciudad del Este. O sea, Ciudad del Este no es lo mismo hoy en día que lo que fue años anteriores a la pandemia. Y eso se sintió en Asunción, o sea, mucha gente, la tasa de suicidio aumentó, o sea, gente que no puede pagar sus deudas porque está bien, o sea, el gobierno te dice no trabajes, pero tu deuda no es que para, vos tenés que seguir pagando eso, tenés que seguir comiendo, tenés que seguir viviendo. Entonces, a eso iba con el tema de la planificación, o sea, la planificación no sirve,
no sirve en ningún ámbito, ni en el político, ni en el social, ni en el económico. Ni a nosotros muchas veces nos cuesta planificar nuestra vida, lo que imagínate lo que sería una cantidad enorme de personas. Totalmente. Ujú. Eh, Algo que los orientales tenían así, un ejemplo de cómo algunos sectores orientales donde hay libertad funciona bien. Ellos, por ejemplo, dicen que para hacer las plazas, el famoso voy a instalar, coloca, plantan los árboles, hace el parque, lo que sea, pero los camineros, por donde pasa la gente, ellos no construían, porque hacía que la gente camine y marque los camineros de manera natural, tipo orden espontáneo, ¿verdad? Y luego ellos construían los caminos, porque ahí detectaban por dónde la gente decidía pasar por las plazas para ir cruzando, ¿verdad? Entonces, es más o menos como respetar hacia dónde va la gente de manera natural, ¿verdad? Porque imagínate si vos le forzás a la gente a algo que generalmente no funciona. Frente a mi casa se instaló hace 2 años por ahí un semáforo y la gente fue impresionante la fila que acarreaba el semáforo. Vino una planificación estatal y colocó ahí un semáforo. Obvio, era más presupuesto, más gasto público. Y la fila era tremenda, nadie más pasaba por el barrio se desvalorizó por culpa del semáforo. Imagínate, la gente buscaba dar vuelta al semáforo, se perdió mucho tiempo, dinero, negocio, facilidad, etcétera. Y el pueblo se hizo volar el semáforo. Ahora sí, y la gente es feliz porque el semáforo no está mal y la gente pasa bien y nunca hubo ningún accidente, ni uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esas cosas de la intervención estatal y la planificación central dañan muchas cosas? Es una locura. No, es terrible, es terrible. Y lo vemos en diferentes aspectos de la vida social, por sobre todo. Cambiando de tema así drásticamente, Rabino, ¿cómo ve el tema electoral en Paraguay? ¿Estamos en una tormenta zurda? ¿Siempre alguna esperanza? ¿Tenemos que ignorar totalmente lo electoral? ¿Cuál es tu posición al respecto de eso? No, yo no creo que ignorando sea una buena medida, por el hecho que, mira, puede no gustarnos la política partidaria, pero lamentablemente vamos a terminar siendo gobernados por aquellos que sí les gusta la política partidaria. Ahí de vuelta para mí tiene que ver mucho el tema de las ideas. O sea, a ver, si nosotros logramos de vuelta influenciar mínimamente, tampoco te estoy diciendo que de la noche a la mañana todos sean Jesús Huerta de Soto, pero mínimamente en aquellos candidatos, por ejemplo, para mí hoy en día, buenos candidatos, te voy a hablar de Asunción porque realmente desconozco las otras localidades, un candidato que si a alguien le gusta las ideas de la libertad, ¿a quién deberían votar? Es Álvaro Grau. Álvaro Grau fue el único concejal de Asunción que en su momento peleó para que se pueda permitir el uso de Uber en Asunción. Y fue amenazado por todo el gremio taxista, por prácticamente todos los partidos políticos, fue el único. O sea, imagínate ser el único de todos los concejales que esté diciendo, señores, o sea, el individuo tiene que tener la libertad de utilizar el servicio privado que quiera para poder moverse de un punto a otro. O sea, ¿por qué le vamos a tener que estar obligando a utilizar solamente el taxi? Y tuvo que hacer toda esa explicación que nosotros conocemos, que es que no porque la persona, no porque se permita la utilización de un servicio, el otro servicio va a desaparecer, etcétera, etcétera. Entonces, él, por ejemplo, se está candidatando a concejal. Yo creo que, de vuelta, no vas a ¿Él está por coincidir con algún él. partido, Federico? Él está por Patria Querida. En Patria Querida lo que yo estoy observando es que está habiendo un cambio con algunas personalidades, pero son individuos dentro de un partido. Pero vos no Ese es el notaste que problema. Pedro Fadul tuvo un cambio un poco más liberal estos últimos tiempos por las opiniones que veo que suele tener por las redes. Por eso te digo, pero son individuos dentro del partido. No es que la La línea. mentalidad del partido, exacto, no es que la mentalidad del partido, la línea partidaria cambió. Para mí que son ciertas personas dentro del partido. Por eso te mencionaba, Álvaro Grau, sí, yo que tengo que votar en Asunción, yo lo digo abiertamente, o sea, para mí el tema del voto me pasa por el rábano, o sea, yo le voto a Álvaro Grau. ¿Por qué? Porque fue el único que me demostró que de alguna u otra forma él estuvo defendiendo las ideas de la libertad. Otra persona que tiene sus altibajos, pero hoy en día está muy, muy cercano a las ideas nuestras, es Fidel Zavala. Pero por eso te digo, o sea, estamos hablando de personas. No podemos hablar de que exista un partido
hoy en día que tengan. A mí me encantaría verle, por ejemplo, a Víctor Pavón, que estoy seguro que no hay nadie que pueda discutir su intelecto y su defensa de las ideas, Su honestidad verlo en el, intelectual. totalmente, verlo en el Congreso. Un A lujo. eso, a eso, a eso voy. Yo a eso nada más quiero ir. O sea, está bien. Para mí, yo opino igual que, o sea, yo defiendo la idea de Hayek. Para mí el político es como el corcho en el mar. Se mueve de acuerdo a lo que está de moda, a aquello que vaya con la corriente. Ahora, si nosotros no nos metemos, o si no hay personas que sean afín a las ideas, que no se metan en política, siempre van a existir, como pasó ayer, antes de ayer, que se expropió la reserva de Campos Morombi. Van a haber proyectos de ley, como presenta la gente del Frente Guazú, la gente de izquierda, que si nos vamos a una teoría marxista acérrima, tampoco creen en el Estado. También quieren la abolición del Estado para establecer sus utópicas comunidades, que todos van a valerse de todos y sin dinero de por medio. O sea, a ver, El único ellos de alguna problema es manera. que ellos nos obligan a todos nosotros a ser así. Claro, pero Ah, a eso voy. Ellos también tienen, si van a ser sí. acérrimos marxistas, tampoco se deberían meter en política. Por eso ellos crean estas corrientes, bueno, nosotros vamos a hacer la tercera vuelta, la socialdemocracia, que realmente es el neoliberalismo. Si vamos a hablar de qué es la socialdemocracia, es el neoliberalismo que tanto se habla peyorativamente cuando alguien quiere defender ideas que tengan afín con otorgar mayor libertad al individuo. El socialismo en sí, ya sea fabiano, científico, el que quieras. O sea, ellos se meten en política y terminan, mira, hay proyectos de ley como el proyecto de ley de grabar impuestos a las personas más ricas porque nos encontramos en, ¿cómo decía el proyecto de ley? Decía que nos encontramos en emergencia educativa. Ni siquiera es emergencia sanitaria, es emergencia educativa. Entonces, ¿cómo vas a solucionar la emergencia educativa? Grabando impuestos a las personas que tienen más de tantos millones de guaraníes en su patrimonio. Y para Y bueno, promocionar un modelo educativo que no lleva a nada, otra vez. Que, por no, eso, al para contrario, mí, no es que no lleva a nada, que destruye cerebros. yo te digo, yo estoy a favor de las ideas de Rothbard, de Rockwell, de Hoppe, pero necesitamos, o sea, si queremos ir a ese camino, si queremos a lograr lograr ocupar los primeros puestos del índice de libertad económica, de esa medición que se hace año tras año, necesitamos personas que de alguna u otra forma lleven las ideas a políticas públicas tangibles. Que eso se pueda notar, que se pueda ver, porque si no tenemos la ridiculez del cobro de los impuestos a los servicios digitales. ¿Y quién hace frente a eso hoy en día en el Congreso? Nadie le Encima, hace frente. encima retroactivamente. Sí, y por eso porque yo te mencionaba a Fidel Zavala, porque fue el único que ahora está pidiendo que se elimine o que por lo menos se aplace la aplicación de ese impuesto. Es el único. No tenemos a otro. Pero ahí, por ejemplo, por eso te digo, internamente, yo no te puedo decir que ese partido sea un partido que sea afín a las ideas. Ahora, si yo te voy a agarrar individuo por individuo, te voy a poder decir, o sea, para mí este sí, este no, este es seguidor, este por ejemplo es seguidor de, Sí. de, de Bernie Porque Sanders. O sea, acá nosotros tenemos a Nani Arrua dentro del partido Patria Quería, que es una senadora, y sí, a cualquier momento se une con el Frente Guasú en algunos casos. por eso te digo. Mm. Por eso, para mí no hay una línea partidaria, que no hay un cambio en la línea partidaria, para mí ellos son representantes de la socialdemocracia. Mm. Ahora, ¿Y son los más otros afines partidos? a. ¿Cómo Y de ves? los otros partidos, a ver, yo es que realmente yo no soy muy afín a la política partidaria, ¿verdad? En el Partido Liberal, yo sé que quien está con Nakayama, por ejemplo, es un buen amigo que defiende las ideas, que es Diego Rojas Llamosas, y por ende Nakayama también es una buena opción. O sea, Nakayama, él de alguna u otra forma también se pone del lado de las ideas de la libertad, pero de vuelta, al político siempre para mí, siempre va a tener matices. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna u otra forma su carrera se basa en la popularidad que pueda recabar del público, y eso va a tener que hacer de alguna forma algún tipo de. El Partido Colorado, el Partido Liberal, todo, Del referentes de Partido Liberal, izquierda, son toditos de izquierda prácticamente, le coloca casi todo en la misma bolsa.
Sí, para O mí sea, no sí. hay Vos, diferencia entre un Víctor Ríos o un Calega Laverna o un Fernando Lugo en el Congreso. Todos más o y, menos tienden hacia lo mismo. y mira, Calé lo que tiene es que es una persona que tiene, yo te doy mi análisis, es una persona con mucha cintura política, por algo estuvo tanto tiempo sentado dentro del Congreso. Es una persona que no va a tener problema de hacer o de establecer acuerdos con personalidades de uno u otro bando. Yo creo que no tiene él una identidad política ideológica, sino más bien, él para mí es señor política. Si vamos a hablar de política, de ciencia política, para mí él es la representación de la ciencia política en Paraguay. Es una persona de vuelta que tiene una cintura envidiable. Porque si vamos a hablar netamente de ciencia política, no de ideas ni de corrientes. A ver, la gente que es del Partido Colorado no sabe que realmente el Partido Colorado es un partido socialista agrarista. Y lo tienen en sus principios. O sea, eso está en su principio partidario. El Partido Liberal es también lo mismo. O sea, Creo que Nicanor mandó cambiar los estatutos para dejarlos más de izquierda aún, ¿verdad? sí. Nicanor por más de que él haya dicho que el Partido Colorado, creo que una semana atrás salió a decir que el Partido Colorado siempre fue un partido de derecha, él cuando era presidente usaba la boina y se Sí, reunía con Chávez sí. Y el Partido Liberal es más de izquierda aún que el Partido Colorado. Pero ¿cómo lo ves? en cuanto a sus representantes, sí, para mí sí. Sí. Para mí sí. Ahora, el estatuto yo nunca me senté a analizar, pero los hechos, pues, eso es lo que realmente nos Tergiversar, importa. realmente tergiversar. Yo una vez les dije en una conferencia que me invitaron a dar en Corrientes, yo una vez dije, o sea, el Partido Liberal, de Liberal tiene el nombre, pero el Partido Liberal lo que hicieron fue meterle ese RA, o sea, el Partido Liberal Radical Auténtico, y el radicalismo en las ciencias políticas, el radicalismo es un liberalismo de izquierda. Entonces, ellos realmente se corresponden con eso. Por eso hay Creo que ciertas la INO facciones. fue el que implementó ese radical auténtico, ¿no? Sí. Pero hay ciertas facciones que se desprenden de eso y tratan de establecer, tratan de meter nuevamente las ideas del liberalismo clásico, al menos dentro del partido. Por eso te mencionaba Diego Sí, Rojas, Ana. muchos amigos liberales pues dicen recuperemos al partido liberal desde adentro. Esa fue una técnica que muchas de las personas que más o menos concuerdan con nuestra idea intentan hacer también. Porque a mí ya me preguntaron, ¿verdad? O entramos dentro del partido liberal, gente así con nuestra idea, o fundamos un nuevo partido. Lo ideal sería recuperar el partido liberal, pero se ve difícil eso ahora por el modelo de pensamiento de casi toda la estructura del Partido Liberal. Sí, por eso yo aplaudo y de sobremanera lo que está haciendo Diego, ¿verdad? Porque él internamente está formando a las personas, internamente dentro del partido, le está formando a las personas de su partido a que piensen. Y Diego creo que fundó una organización, una Sí, ONG, algo así, ¿verdad? sí, que es la Fundación Gustavo También, González. como para sumarse también al Exactamente. proyecto. Y Diego lo que hizo, bueno, Diego, la misión de ellos está más abocada internamente al partido. Y por eso yo eso lo celebro, lo aplaudo. ¿Por qué? Porque si esa es la idea, el recuperar, la única forma de recuperar al fin y al cabo va a ser enseñando internamente, ofreciendo una visión distinta, logrando adherir a personalidades del partido a las ideas, que creo yo internamente dentro del PLRA, eso que no soy miembro del PLRA, pero creo yo que Nakayama es lo más próximo a las ideas que otras personalidades internas de ese partido. Una consultita, ¿cómo te das, cambiando un poco de tema también, cómo te das con los ANCAT? Creo que en Asunción hay más pocos ANCAT, ¿verdad? Acá en Ciudad del Este tenemos un poquito más, pero generalmente es una corriente un poco más dura y están lo que le dicen chalequito, ¿verdad? O sea, que son muy acérrimos y no da para discutir. ¿Ya tuviste algún tipo de discusión? Que era la línea más dura, ¿verdad? Yo por eso, yo te decía, o sea, mi ideal es el mismo del ANCAP. Mi ideal es eliminemos el Estado. Ahora, para lograr eso es necesario mucho y mucha difusión de ideas. Para mí, a ver,
tanto Rayo como Huerta de Soto son muy buenos exponentes. O sea, yo no le diría a Rayo que es un socialista por él preferir un minarquismo a preferir al anarquismo, ¿verdad? Yo no creo en los puritanismos. O sea, para mí es eso. Yo me puedo relacionar tranquilamente siempre y cuando exista el respeto, y ahí vamos otra vez al principio de no agresión, siempre y cuando exista respeto entre las partes, yo me voy a relacionar y me puedo sentar a hablar con una persona que sea anarcocapitalista, porque se va a dar cuenta que, bueno, en prácticamente todo coincidimos. Ahora, para mí es un proceso. Llegar a eso es un proceso que va a llevar su tiempo considerable. Eh, Muchos lo ven como una utopía, puede ser también visto como una utopía, pero por eso, para mí es un proceso que lo primero que hay que lograr hoy en día es que se vayan implementando mayores políticas públicas que terminen reduciendo el tamaño del Estado. Para mí ese es el primer paso. Después hablemos que si se puede o no eliminar el Estado. Discusiones no, o sea, yo soy muy amigo de Mario Centurión, por ejemplo. Mario Sí, Centurión es un anarcocapitalista. pura Es cepa. más, sí, sí, totalmente. Y Y probablemente hizo, uno de los mayores intelectuales que tiene el país. sí. Y bueno, imagínate lo que te iba a decir. Mario Centurión y Víctor Pavón son muy amigos. Y Pavón no es ANCAP, Pavón es liberal clásico. Él no es ANCAP. Y ellos van a discutir internamente. Ahora, externamente, lo que ellos van a mostrar es una completa unidad. Y vos sabés que eso es una escuela, es un legado que ellos están dejando para todos nosotros, porque ellos trabajan juntos muchas veces. Sí, sí, Y, sí. y eso es muy valorable, muy valorable. ¿No? Y creo que la misma relación también tiene Rayo, Huerta de Soto, Ancho Bastos, Capela, allá en España. Capela tiene una conferencia muy buena que lo pueden ver en YouTube, en donde él refuta el anarcocapitalismo de Huerta de Soto. Se pueden ver otras conferencias donde Huerta de Soto le llama socialista a Rayo. Ancho Bastos hablando del paleolibertarismo y de esta cuestión moral dentro del anarcocapitalismo. O sea, y todos trabajan Y se conjuntamente. burla de Capela. Ancho Bastos se burla de Capela, Capela le refuta a ella. Es una locura, Pero pero son súper amigos, se sientan ahí en la mesa y se ríen. claro, pero a ese iban, lo hacen desde un punto de vista más cómico, o sea, no es para decir yo tengo la razón absoluta, porque para mí esa es una desventaja también. El estar peleándonos internamente no nos lleva a nada. O sea, ¿qué nos va a llevar a que se implementen las ideas? Es, nosotros tenemos un enemigo en común que están en la vereda de enfrente. Acá hay ciertos aliados. Es más, yo creo que dentro de los minarquistas, anarcocapitalistas y liberales clásicos hay mayor correlación de ideas que con aquellos conservadores que quieren presencia del Estado en ciertas áreas. Pero también yo considero que los conservadores están dentro de nuestra misma vereda siempre y cuando sean conservadores que estén a favor por lo menos de una economía de libre mercado, unos conservadores como el Tea Party del Partido Republicano, y con los cuales podamos hacer frente. Después peleémonos internamente sobre otras cuestiones de la presencia del Estado. Pero primeramente tenemos que tener en cuenta que del otro lado, de vuelta, sean socialistas, vegetarianos o carnívoros, ellos se alinean a una misma corriente de pensamiento o por lo menos a ciertas políticas públicas similares que terminan perjudicando la libertad del ciudadano de este país. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Totalmente. Y bueno, ¿cuál es tu relación por ejemplo, con el doctor Pavón, que es una gran referencia y una solución? Nosotros solemos ver mucho su programa y es un luchador prácticamente solitario, ¿verdad? Pero, ¿cuál es tu relación con él, por un lado? Y también quería hacerte otra consulta ya sumada a esta. Eh, ¿Vos ves que hubo un crecimiento de pensamientos o personas con tendencia a un pensamiento de mayor libertad estos últimos tiempos? Bien, te respondo las dos. La primera, el doctor Pavón yo lo considero un amigo íntimo, una persona a la cual yo le puedo hacer una consulta en cualquier momento sobre cualquier tema y me va a dar una respuesta y nunca me ha dicho no a nada. Esa es una realidad. Para mí,
Pavón es una de las personalidades intelectuales más importantes, o sea, y fue profesor invitado en la Universidad Francisco Marroquín. Ningún paraguayo fue invitado a la Francisco Marroquín. Para mí eso es destacar, tenerlo presente entre nosotros es algo increíble realmente, porque se puede aprender mucho de él. Eh, y voy a rescatar una anécdota. El 14 de mayo, que era feriado, nosotros hicimos una actividad para los voluntarios del Instituto Fernando de la Mora, y para ello contamos con la presencia del doctor Pau. Era feriado, era un viernes. Él se había lastimado días antes porque se cayó corriendo porque las calles estaban un desastre. Y de igual manera él se fue, dio una charla de aproximadamente una hora. Ahí sí era un ambiente ameno, relajado, no era una conferencia académica per se, pero él todo lo hace académicamente. Y como vos decís, es una de las pocas personas que tienen esa llegada a diferentes ámbitos y también es una persona que no le falta el respeto a nadie. Por más de que no esté a favor de tus ideas o de lo que vos pienses, él no te va a faltar el respeto. Una persona, es un gentleman, él es un caballero, es así. Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que sí, mucho tuvo que ver en esto Javier Milei y la difusión de sus intervenciones en YouTube. Para mí eso es bueno y es malo. Bueno porque más personas se están acercando a las ideas de la libertad. Malo porque esas mismas personas no terminan interiorizándose, se quedan solamente con los videos que hay en YouTube y no leen, no van a las bases, no leen a los clásicos, no hacen eso que hablamos al comienzo, de esa contrastación de ideas, no se está realizando. Entonces eso al fin y al cabo termina perjudicando otra vez, porque no hay una formación intelectual en las ideas. Bueno, ahí está nuestro trabajo. Sí, pero hay un crecimiento, ahí en Asunción pegó muy fuerte Javier Milei, ¿no? Javier y de por ¿Quién sí más? prácticamente Rayo, Huerta de Soto, Mm. le está descubriendo a los pensadores que ¿Esta nosotros, gente de Chile? Cast, no, Ah, Cast no tanto, Kaiser más que nada, Axel Kaiser. Andrés Barrientos Ujú. también, pero Y Gloria. sí, yo creo que sí también, yo creo que sí. Mm. Realmente nunca les pregunté a las personas, pero nosotros, por ejemplo, Mm. te doy una idea, nosotros empezamos el trabajo en el instituto a finales del 2018, 2019 trabajamos bien todo el año, 2020 no hicimos nada porque, bueno, vino la pandemia y fue un momento de reestructuración interna, y este año volvimos con todo. Y notamos una diferencia, o sea, vimos jóvenes muy interesados, muy interesados, y jóvenes en querer formar parte de una organización, y lo hacen en carácter de voluntarios. O sea, estamos hablando de personas que donan su tiempo. Para mí eso es súper valioso, porque hoy en día yo no tengo cómo retribuirles económicamente a ellos, y ellos me dan parte de su tiempo para llevar a cabo las actividades, para aprender. O sea, eso es digno de admirar. Y entonces, de alguna forma, las ideas se están esparciendo cada vez más, capaz un poco lentas, pero cada vez se están esparciendo de una mejor y mayor manera en la población joven. Sí. Y eso es muy esperanzador, ¿verdad? Pero Totalmente. además también, ahora que hay tecnología, la gente puede complementar su conocimiento con YouTube, ve todos los días en la prensa que vos abrís el diario y las primeras 15, 20 páginas es realmente una demostración empírica de que el Estado no funciona y que el mismo Sí, modelo no funciona. Pero lo que la gente no entiende es que la gente cree que es por un problema de control y un problema de presupuesto. O sea, y tipo, el voy a control agregar lo malo que no más. funciona. Ajá. Y voy a agregar un problema más. El problema es que no tenemos buenos políticos. Ajá. Ese es Sí. el clásico. Cuando tengamos buenos políticos, o cuando tengamos buenos votantes, y ahí yo recomiendo siempre un libro que es El mito del votante racional. Cuando tengamos buenos votantes, ahí se van a dar cuenta que las políticas públicas realmente sí funcionan. Sí, volviendo nomás a lo que decía, es que, tipo, hay que controlar. Y vos sabés que dentro de yo trabajé en el sector público y en alguna época, y en el sector público hay cientos de estructuras de control, cientos.
Hay sistemas, hay auditorías internas, auditorías externas, está la Contraloría, hay un montón de sistemas, no importa, no hay caso, ¿verdad? Y la gente continúa creyendo que es por falta de control. Y después, otra cosa, el problema, la gente siempre continúa diciendo que es por falta de presupuesto cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa, No. no, pues porque falta de dinero, no, no hay infraestructura, no, educación, no, hay que dar más plata a educación, hay que dar, pero nunca la gente se pregunta, ¿será que este es el modelo, verdad? Sí, ese, y bueno, pero es que ahí radica el trabajo de las organizaciones como la nuestra, ¿no? Demostrar Ujú. que existen otros modelos, demostrar que existen otros modelos que han sido probados y que han tenido éxito. O sea, hoy en día, quien te diga que el problema en educación es que no tiene demasiada inversión, que está bien que un 2,5-3% del PIB no es mucho y que hay que subirlo al 7%, básicamente te está diciendo, apaguemos el incendio con gasolina. Porque si con 2,5 o 3% se están haciendo una fiesta, imagínate lo que va a hacer con 7%. Tiran todo por la ventana. Y eso es lo que hay que demostrar. O sea, lo que vos decías, organismos de control, tenés un montón. Tenés hasta secretarías de anticorrupción, tenés transparencia pública, tenés un montón de leyes que se han hecho a favor de justamente otorgar mayor control a la ciudadanía del gasto. Pero no es ese el problema. El problema es el sistema en sí. La gran mayoría de los intelectuales, los intelectuales que tiene el Estado, o sea, que tenemos en Paraguay, son de izquierda, los referentes, ¿verdad? Sí. No sé, te meto un Benjamín Fernández Guau, ¿verdad? Sí. Es difícil luchar contra ese tipo de personas, contra esos intelectuales. No tenemos nomás espacio como para debatir con ellos. ¿Cómo podemos empezar a ganar esa pulseada? Bueno, y ahí yo creo que podemos utilizar las redes sociales a nuestro favor, ¿no? Yo creo que a Benjamín Fernández Bobado que se pasa diciendo que el motivo por el cual Singapur es lo que es porque invirtió el 20% de su PIB, que es imposible porque no fue así. En educación fue el motivo por el cual Singapur de vuelta es lo que es hoy en día. Y eso se puede refutar, o sea, y se refuta puedes citarle el tweet, puedes refutar, vas a generar un montón bueno, ahí te va a salir toda la muchedumbre de las redes sociales, capaz algunos van a estar a favor y otras van a estar en contra. O sea, hoy en día a mí realmente no me importa los comentarios negativos que puedan haber hacia mi persona, porque si me voy a estar guiando en eso, no voy a hacer nada. Eh, es demostrar con datos y con fuentes que realmente no es así. Por ejemplo, si queremos hablar de Singapur, tenemos libros, tenemos índices, indicadores que hablan acerca de por qué Singapur junto con los demás tigres asiáticos lograron ese crecimiento económico en un periodo, voy a generalizar, o sea, en un periodo medio de 30 años. Porque, y agarremos Corea, 1960 tenía un PIB per cápita más bajo que Ghana. En 1998 ya estaba básicamente en la OCDE, que era la invitación a los países ricos. Y eso tuvo que ver mucho, Fukuyama lo identifica como gobiernos autoritarios con orientación al mercado. Esa es la denominación que él le da a los gobiernos de los tigres asiáticos. Chile también tuvo eso. Eh, entonces, para mí la forma es refutar, es escribir artículos científicos, por más de que no se tenga el apoyo económico. En algún momento alguien lo va a apoyar. Yo estoy seguro que sí. Es lanzar de que existen, bueno, estas ideas, ¿verdad? Demostrar que con datos reales, no por el simple hecho de decir, yo fui profesor invitado en Harvard, entonces me tienen que creer a mí de todo lo que yo diga. O sea, porque ese es el acero intelectual de Benjamín Fernández. Es decir, yo fui invitado a ser profesor invitado en tal lugar. Un profesor invitado en tal... Es un magister Dixit, es una falacia de autoridad terrible. Y por eso no se le puede discutir, no, para nada. O sea, yo siempre le digo a mis propios alumnos, duden de todo, duden incluso de lo que yo les estoy enseñando, investiguen ustedes, averigüen ustedes, investiguen sus fuentes, gente. O sea, si yo le estoy diciendo alguna banana, díganme,
Yo no tengo ningún problema, o sea, yo siempre les digo a ellos, yo no tengo ningún problema que ustedes me señalen a mí si yo me estoy equivocando. Ahora, si van a estar en contra de lo que yo les digo, lo único que yo les pido es que esté fundamentado. No es que no me gusta porque no, o sea, no te gusta porque no estás de acuerdo con esto porque fundamentamelo. Y de esa manera se enseña el pensamiento crítico, creo yo. Así mismo. Bueno, para ir cerrando esta charla amena, donde estamos aprendiendo muchísimo, ¿cuáles son los próximos proyectos del Instituto Fernando de la Mora? Bien, nosotros realmente este año estamos con varias actividades, tanto internas, es decir, para el equipo de jóvenes que tenemos adentro ¿Cuántos y más o para menos son, Federico? y miembros somos alrededor de 12 y como voluntarios estamos voluntarios creo que hay aproximadamente entre 30 y 40 jóvenes otra vez. Y lo lindo es que todos movemos el bote hacia el mismo lugar, ¿verdad? Un tema que yo quiero resaltar es que hace 2 días nos confirmaron que somos hoy en día socios de Atlas Network, que es la organización, una de las organizaciones más antiguas en cuanto a la difusión de las ideas en el mundo, y Atlas fue fundada por Anthony Fisher. Entonces, y para nosotros es un logro, es un logro. Creemos que estamos en el camino correcto. Entre proyectos tenemos conferencias. En julio queremos hacer una conferencia sobre la diferencia entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa, porque muchas veces se tiende a creer que es lo mismo y realmente las bases ideológicas son completamente distintas. Se ve ahí ese choque de ideas entre Locke y Rousseau. Entonces eso queremos llevar a cabo, queremos hacer, o sea, para cerrar el año, queremos hacer nuevamente la segunda edición de un foro que hicimos en el 2019. Evidentemente que este año va a tener que ser 100% online por todas las medidas establecidas por el gobierno, pero queremos hacer la segunda edición del Libertas Forum, que estamos viendo ahí tenemos a personalidades bastante interesantes que van a estar hablando en ese evento y a los cuales nosotros nos llena de mucho orgullo. ¿Y cómo están aguantando para financiarse? Todo esto tiene su costo. El enemigo tiene un presupuesto trillonario, por decirlo así, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo aguantamos a un enemigo tan poderoso? No, nosotros realmente muchas de las cuestiones que hacemos las hacemos del bolsillo propio de cada uno. O sea, todos aportamos de nuestro bolsillo para poder llevar algunas cuestiones. Tenemos ayuda, qué sé yo, por ejemplo, hay personas que nos ayudan en especias. No necesariamente económicamente, sino, por ejemplo, vamos a hacer un evento presencial y bueno, a ver, yo tengo una persona que nos puede dar esto a cambio de mencionarle o nombrarle. Ok, súper. O sea, si nos da ayuda, genial. Y también, no lo ven, nosotros tenemos el apoyo de la Fundación Nauma. Y la Nauman ha sido un gran aliado nuestro desde el 2019 y realmente el aporte de ellos es muy valioso. No constituye todo el presupuesto nuestro, como te decía, mucho también lo bancamos nosotros, pero el apoyo que nos dan ellos es elemental, porque de alguna u otra forma nos ayuda a alivianar el peso de llevar a cabo actividades y demás. Pero cuando las actividades son 100% online, por ejemplo, nosotros tuvimos ahora, horas antes, tuvimos una charla sobre bitcoins, cuando es 100% online, o sea, los costos se disminuyen. Y ahí, qué sé yo, si tenemos cuestiones en redes, las pautamos nosotros, las pagamos nosotros, bancamos, o sea, nos hacemos cargo de lo que tenga que ver con los costos de tener las actividades y de promocionar las actividades para que llegue a más personas. Ya muchísimas gracias, Federico, y felicitarte por el trabajo que estás haciendo, que es monumental. Es un trabajo hormiga, pero quizás alguna vez los nombres de toda esta gente que están trabajando hasta desinteresadamente, porque
En realidad nos sentimos a gusto promocionando esto, ¿verdad? Pero sabemos bien que detrás de esto no hay ningún interés económico, al contrario, salí gastando mucho más, ¿no? Es como las clásicas personas que te hablan de política, pero sabes bien que está detrás de un cargo en ITIPU, en algún ministerio, cosas así, ¿verdad? Totalmente. Esto es así como vos mencionabas muchas veces. Meterte en esta corriente es muy jodida porque perdés muchas amistades quizás, porque tenés que ser coherente, hay que decir la verdad, ¿verdad? Perdés amistades, perdés oportunidades de negocio, perdés oportunidades laborales muchas veces, ¿verdad? Sí, es así. Es así, pero es gratificante. Yo les puedo decir que las personas que se meten en esto, y Jorge es testigo de lo que voy a decir, es bastante apasionante. No es una cuestión de que un día te va a gustar y el otro día ya no te va a gustar. Para mí es algo que una vez que te metes, es muy difícil que salgas. Es muy difícil que salgas en cuanto a defender las ideas. Y necesitamos más personas como Jorge, necesitamos más personas como las que están conmigo en el instituto, porque lo que yo le decía a Jorge fuera de cámaras es que cada vez necesitamos de más personas que tiren el carro hacia las ideas de la libertad y que le restemos el poder a las personas que están queriendo aumentar, como dijo hace poco decir en Masi, que el tamaño del Estado sea lo más grande posible que pueda existir. ¿Tenés algún referente a quien nos podías recomendar para nuestras próximas entrevistas, Federico, dentro del instituto? ¿Alguien con quien podíamos charlar de algún tema, etcétera? Para que la gente le conozca, para que nos entrenemos, para que nos alimentemos intelectualmente y para que generemos sinergias. Sí, ¿Pasó? externamente del instituto, sí, sí, no, sí, por No, supuesto, externa. interna, externa, independientemente. Te digo los dos. Externamente, Diego Rojas Llamosas, creo yo que Podemos es hablar una con él persona, para que y la yo gente creo le que conozca. sí, para que le conozcan, para que él te pueda explicar mejor ¿Cuál todo es su esto que están estrategia? haciendo y dentro mismo del partido. Internamente, mira, con quien quieras hablar del instituto, son personas que están súper abiertas. Hay algunas personas que les gusta más el micrófono, a otras no tanto, que les gusta estar más detrás, más en el trabajo operativo. Entonces, ellos te podrían decir, pero son personas que sin ningún problema te harían. Considero también a Víctor Pavón, si le puedes hablar al Vamos a estar doctor. con Víctor el viernes. Ah, genial, bueno, Mm. súper. Entonces ahí la gente se va a dar cuenta porque yo hablaba también del doctor Pavón Sí. y No, tenemos una lista de 15 personas ya que va a ser parte de este ciclo, entonces... ah, bueno. No, pero es interesante. La idea de este ciclo es estar en un lugar casi todos los oponentes liberales, libertarios, anarcocapitalistas, o llámese como sea, pero que coincidimos en algunos aspectos, como para que la gente que no conozca de este mundo sepa que hay gente que piensa como ellos, que hay mucha gente que está haciendo algunas cositas y unir fuerzas, ¿verdad? Encontrarnos. No solo mostrarnos acá a nivel local, sino también mostrar a nivel internacional que hay gente que está haciendo algo. Entonces, por eso la No, idea de generar un pequeño ciclo de charlas con de todo un poco y autoalimentarnos. súper. A mí me parece genial porque vos me dijiste, yo te dije en tu tiempo, cuando puedas. Yo realmente eh, te felicito por este espacio y por lo que están realizando. Creo yo que es esencial mostrar las caras de las personas que están detrás de la difusión de las ideas de la libertad. Y si Y vos me que decís que no todo somos está perdido, que no todo está perdido. Hay gente que tiene para algunas nada, propuestas diferentes. por eso, por Mm. eso es empezar a analizar y ver justamente con las ideas, ver quiénes son aquellas personas que se están acercando más en cuanto a la promoción y en cuanto a la aplicabilidad de las mismas en materia de políticas públicas. Muchísimas gracias, Federico, y un fuerte abrazo a toda la gente del Instituto Fernando Lamora. El aprecio de siempre, Jorge. Gracias a Chao, vos. chao.